Estar hablando ahora de este libro, tiene que ver con uruguayos en guerra. Uno podría decir, bueno, pero el Uruguay ha sido una democracia relativamente tranquila, con una interrupción, estamos hablando por supuesto de la dictadura, de la guerrilla, pero convengamos que tenemos que remontarnos muy atrás en el siglo XIX, etcétera, para llegar a las guerras civiles, y no hemos generalmente participado de ninguna guerra mundial, por lo menos directamente. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Fernando Aparicio. Eres docente, profesor de historia. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Uruguayos en guerra. ¿De qué guerras estamos hablando en tu libro? Estamos hablando de la Guerra del Chaco, una guerra poco conocida tal vez para el uruguayo medio. ¿En qué año? Entre 1932 y 1935, que enfrentó a Paraguay y Bolivia. Curiosamente, los dos países más atrasados en ese momento de América Latina, América del Sur. ¿El motivo de esa guerra? El motivo de esa guerra fueron varios, por supuesto. Cuestiones territoriales, reclamos sobre la región del Chaco Central y del Chaco Boreal. Cada uno de los dos países reclamaba, ¿no?, derechos, uno por la gobernación de Asunción, otros históricos, ¿no?, derechos por la audiencia de Charcas. Y pesaba mucho también el tema de que ambos países habían sufrido en el siglo XIX guerras que los habían marcado profundamente en su derrota, conocida es la Guerra de la Triple Alianza, con participación uruguaya, las consecuencias que eso trajo para Paraguay, y la Guerra del Pacífico, en la cual Bolivia peleó junto a Perú contra Chile, perdió nada más ni nada menos que su salida al mar. Y eso creó en esas sociedades digamos, un reflejo de un nacionalismo que tenía que afirmarse de alguna manera, y por supuesto que coyunturas políticas, ¿no?, el viejo tema de política interna que desvía las tensiones hacia conflictos externos. Antes de meternos en quiénes y cómo participaron en esa guerra, desarrollemos las otras dos. Bien. Así armamos el contexto entero. La segunda de las guerras que aparece allí, a través de uno de los protagonistas, uno que participa en la Guerra del Chaco y también en esta otra que es nada menos que la Guerra Civil Española, ¿verdad? Una guerra que, bueno, es más conocida, se desarrolló entre 1936 y 39, fue una guerra civil tremenda, cuyas consecuencias hoy en día sigue viviendo la sociedad española desde muchos puntos de vista, y que tuvo también la intervención internacional. Se dio en una coyuntura, ¿no?, muy particular de la década de 1930, en la cual la Alemania hitleriana y la Italia de Mussolini apoyaron decididamente desde todo punto de vista al bando nacional, lo que se conoce como el franquismo, bando franquista, y la Unión Soviética apoyó al bando republicano, aunque condicionó su participación a someter a la República Española a sus directivas políticas. Y el apoyo de miles y miles de voluntarios participaron básicamente en las llamadas brigadas internacionales. ¿La tercera? Nada más ni nada menos que la Segunda Guerra Mundial, mucho más conocida por todos nosotros, ¿verdad? ¿Qué uruguayos participaron y cuáles fueron las razones? Porque me imagino que para la Guerra Civil Española mucha gente participaba por razones políticas. Se identificaba con un bando, o con la izquierda o con la derecha, y más allá de, obviamente, sus descendencias, ¿no? Pero había como una especie de brigada internacional que participaba independientemente de la vinculación que tuvieran con el país. Pero, ¿por qué razones uruguayos participaron en la de Paraguay y Bolivia, en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra? Allí aparecen muchos voluntarios. El trabajo se centra en tres de ellos. ¿Todos voluntarios? Todos voluntarios, todos voluntarios. Luis Tuya, que era un mercedario, que fue piloto, recibió su formación básica en la Escuela Militar de Aeronáutica. Una vez que se convirtió en piloto militar la abandonó. Participa en la Guerra del Chaco por razones de identidad con Paraguay. Era muy fuerte el sentimiento mediados del siglo XX del Uruguay. Creo yo que había un sentimiento de culpa histórica, ¿no?, por la participación infame de Uruguay en esa guerra. Y Tuya participa junto con otro aviador uruguayo, Benito Sánchez Leito. En el caso de ambos fueron voluntarios, recibieron grados militares, se destacaron
en las acciones de guerra, recibieron la nacionalidad paraguaya, hay calles de Asunción que llevan su nombre, y al regresar de la guerra, terminar la guerra, Tuya descubre que detrás de esa guerra había intereses más fuertes, porque, retomando brevemente lo que tú me preguntas al comienzo, también en esa guerra incidieron intereses extranjeros, los intereses norteamericanos a través de la Standard Oil. Se presumía que en el Chaco Boreal había una gran riqueza petrolera, que era lindero al oriente boliviano, y la Shell anglo-holandesa apoyaba a Paraguay. Entonces, además de los motivos internos, había también un tema geopolítico. Y Tuya descubre, avisora, que la guerra había sido más que lo que él había pensado en un momento. Inmediatamente se radica en la Argentina, se convierte en un hombre de izquierda, y cuando estalla la Guerra Civil Española, con apoyo de gráficos anarquistas, logra comprar el pasaje que lo deja en España y, bueno, presta sus servicios como piloto voluntario. Aclaro que es el único piloto uruguayo, no de ascendencia, porque hay muchos, aparecen en el libro, británicos, pero el único piloto sin ascendencia extranjera que muere en combate el 16 de abril de 1937, 10 días antes del bombardeo a Guernica, ¿verdad? En el caso de la Segunda Guerra Mundial, obviamente ya el carácter mundial abarcaba de repente más conciencias, más sensibilidades. Y mucho más, una magnitud mundial, ¿no? Global. Allí aparecen como figuras centrales dos hombres. Otro mercenario, Julio Gil Méndez, que va a defender. Él también había recibido formación como mecánico en la aviación naval, no había logrado ser piloto, logró ser piloto civil en Uruguay y logra enrolarse en lo que se llamó la Francia Libre, es decir, las fuerzas de Gaulle, que rechazaban al gobierno de Vichy, al gobierno colaboracionista de Francia con Alemania. Ese contexto, tanto de la Guerra del Chaco como de la Guerra Mundial, es parte fundamental del trabajo, ¿no? La historia de estos uruguayos, que son verdaderamente propias de una novela, de un guión cinematográfico, que está basada en testimonios fidedignos de ellos mismos o de otros, están ahí contextualizados. Y Gil Méndez participa como aviador en las fuerzas de la Francia Libre, combate en el norte de África, combate en el África subsahariana, combate nada más y nada menos que en Italia, en Francia, y en Alemania, e incluso terminará parte de su labor sacando sobrevivientes de los campos de concentración que eran llevados a Francia, ¿no? por ser franceses, por ser polacos. ¿Cómo se realizó la investigación de estas personalidades? Porque me imagino que mucho material tiene que haber sido encontrado acá, pero sus hazañas, la aventura, lo que llegaron a hacer, esa información no la tendríamos nosotros, por una cuestión de, obviamente, la velocidad, ¿no? y el poco contacto que había entre los medios de comunicación de países y encima en guerra. Empiezo por el tercer personaje para responder tu pregunta. El tercero es un rochense, Domingo López Delgado, que se va a enrolar en la Francia Libre y va a terminar peleando en la Legión extranjera, en el norte de África, en Italia, en Francia. Él, que tuvo luego una dilatada vida política dentro del Partido Nacional en Rocha, no por casualidad opositor a la dictadura militar, él dejó un testimonio muy valioso que se llama Memorias de un voluntario rochense, en los campos de batalla, una publicación del año 1948 que obviamente es inhallable, por vínculos de amistad y familiares de López Delgado. Esa publicación yo la conocía desde hacía décadas, así que esa es una fuente para conocer la participación de este legionario y sus aventuras y sus padecimientos. En el caso de Gil Méndez, el piloto, hay dos trabajos a los cuales yo rindo tributo en el libro y públicamente, a un investigador, Pedro Troche, que escribió un libro muy difícil de encontrar hoy en día, que se llama
Alas de pájaro, sobre Luis Tuya, y escribió Molinos de viento, sobre Gil Méndez. Él recogió buena parte de testimonios familiares, cartas, etcétera, y logró reconstruir en gran medida la trayectoria de estos hombres. De mi parte, repito, acudí a una cantidad de bibliografía complementaria. Trata el libro también de otras situaciones que no vamos a poder desarrollar ahora, pero sobre todo también contextualizar qué pasaba en el Uruguay, cómo el Uruguay vivió esa guerra, porque tú decías, el Uruguay no peleó. Fueron 90 uruguayos voluntarios que pelearon con la Francia Libre y fueron unos 70 hijos de británicos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 12 o 13 murieron de ellos, y muchos de ellos en la aviación británica, ¿verdad? Y por supuesto la repercusión mediática que la guerra tuvo en nuestro país, que fue muy grande. Perfecto. ¿Cómo se posicionó el Uruguay? ¿Qué problemas generó políticos la guerra dentro del Uruguay? El Uruguay es un país indefenso, en total indefensión. Estaba el episodio del Graspe, que nos había traído la guerra a nuestras costas. Estaba una tensa situación con Argentina. Y entonces el libro trata de contextualizar la situación mundial, la Francia Libre, la Francia colaboracionista. Es decir, la historia verdaderamente deslumbrante de estos hombres que fueron idealistas, que fueron voluntarios, que fueron antifascistas. Fernando, te agradecemos muchísimo tu presencia. Sin duda, invitar a acercarte a este libro, Uruguayos en Guerra, para tratar de ampliar nuestros horizontes. No solo para entender a las personas que dieron este paso fundamental sin haber estado obligados a nada, porque los tres o todos los que él nombra eran voluntarios, sino también para ampliar el contexto internacional, que también después tiene muchísimo que ver con lo que fue la Guerra Fría, con lo que fue la dictadura en nuestro país. Es decir, no hay prácticamente hecho o acontecimiento histórico o presente que no tenga su correlato en el pasado. Así que para entender más dónde estamos parados, entonces, Uruguayos en Guerra. Muchísimas gracias, Fernando. El agradecido soy yo. Un placer.